Un sistema financiero es un sistema formado por un conjunto de instituciones que tienen la capacidad de vender dinero. De vender dinero en un plazo de tiempo a personas que necesitan el dinero o bien para iniciar un proceso productivo, es decir, una empresa, o para el consumo, es decir, para los particulares que necesitan comprar mercancías, ¿no? Las más conocidas pues, son la bolsa, la banca, las cajas de ahorros, las agencias de valores, los fondos de inversión, las aseguradoras, etc. También el Estado es un demandante y un oferente de dinero. Pone dinero en el mercado o lo pide. Es un sistema donde se canaliza el ahorro de una economía o de varias economías en diferentes oportunidades de inversión. Entonces puede estar dividido en un sistema intermediado por la banca o bien un sistema intermediado por los mercados financieros. Y esto a su vez se divide sobre todo entre bolsa y bonos. Y luego ya aparecen los derivados del dinero. Una acción es un derivado del dinero. Un bono es un derivado del dinero. Una opción es un derivado de una acción y así sucesivamente. Y se van sofisticando los mercados hasta todos los que tenemos actualmente. Un sistema financiero no deja de ser una manera de organizarse para canalizar el ahorro de unos que se va a convertir en endeudamiento de otros. La venta del dinero es lo que se llama interés, eso es un sistema financiero, ¿no? Desde que el hombre, el ser humano, ¿no?, se inventa el dinero, aparece algo que era más difícil de obtener, que es un depósito de valor. El dinero es un medio de intercambio y es un depósito de valor. Es muy interesante porque al final nos inventamos algo que puede ser oro, puede ser una pieza de cobre, puede ser un papel, podría ser una piedra, si nos pusiéramos de acuerdo. Al final es una convención, ¿no? Y en cada país evoluciona de una manera diferente, pero en la actualidad tienden a una mayor igualación por la cuestión de la globalización. La globalización unifica totalmente las instituciones. Y hoy día pues, las diferencias que se daban en el siglo XIX y en el siglo XX hoy día están muy diluidas ya y realmente funciona un mercado globalizado en este sentido. Un sistema financiero es un mercado, como los mercados que nosotros conocemos de físicos, de pescados, de carnes, de frutas, pero es un mercado de dinero. Es decir, la función fundamental de un sistema financiero es transformar el ahorro en inversión. Y el sistema financiero al final no es más que el conjunto de mercados e instituciones que hacen posible esta función. Según la Biblia, José fue vendido como esclavo por sus hermanos, cegados por la envidia que les producía su talento, por el cual se convirtió en el hijo predilecto de Jacob, su padre y padre de Israel. Una vez en Egipto, no tardó en llegar a oídos del faraón que había un esclavo capaz de interpretar los sueños. Precisamente en un momento en el que el faraón estaba atormentado por un sueño que le acosaba, en el que se sucedían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Quién no conoce la historia? José interpreta el sueño del faraón, que aliviado le encomienda la misión de preparar el terreno para las vacas flacas. José se convierte de esta manera en el primer ministro de Economía del mundo judío-cristiano, dotando al imperio faraónico de una red de graneros. Ya en las primeras civilizaciones surgidas entre el Tigris y el Éufrates, se hicieron comunes los almacenes, en torno a los templos, en los que se depositaban productos agrícolas, ganado y otras mercancías, entre las que destacaban los metales preciosos. Será precisamente el tráfico de metales el que dará paso a la aparición de la moneda, que no es otra cosa que esos metales troceados o divididos.
Entre estas primeras civilizaciones hay también testimonios de monjes babilonios, que prestan a comerciantes para hacer transacciones. Surge de esta manera un concepto nuevo que tendrá una enorme importancia, el interés. El interés nace de la propia naturaleza. La naturaleza se reproduce a interés compuesto. Es decir, la tasa de interés de un cordero, de una oveja, si produce 4 corderos al año, es del 400%. Entonces, en la antigüedad, igual que ocurre ahora, no estoy hablando solo de la antigüedad, en las comunidades pequeñas, las cosas que no producen nada se prestan sin interés. Alguien le puede prestar un arado a su vecino, o otro le puede prestar un tractor, o le puede dar servicio con su tractor si paga la gasolina, etc. Y eso no cobra interés. Ahora, lo que no le puedes prestar a alguien es un rebaño de corderos y que te devuelvan los mismos corderos, porque los corderos se han reproducido. Entonces, esto en la antigüedad lo tenían bastante claro. Entonces, si prestaban cosas que producían cosas, pues entonces cobraban interés. De hecho, todas las palabras que significan interés en la terminología, en las lenguas arcaicas, tienen que ver con la reproducción. En griego, por ejemplo, tokos, la palabra tokos, significa engendrar. En latín, fenus, que es la palabra relacionada con el interés, significa fecundo o feto. Hay un refrán de los mesopotámicos muy curioso, una frase que se decía que prestar era como engendrar un hijo y recuperar el préstamo era como tener el hijo. Y era muy usada. Y en tiempos del Código Hammurabi, este tipo de transacciones ya está claramente regulado. Estamos hablando del año 1760 a.C. Tenemos por escrito en el Código de Hammurabi que la cebada tenía un 33% de interés y la plata un 20%. De hecho, en los préstamos que se han descubierto tablillas escritas, ponía al tipo de interés que corresponde, es decir, que no se ponía en esas tablillas el tipo de interés a partir de 3.800 años para acá, porque ya estaba regulado por el Estado. Es decir, que conceptos como depósito o préstamo son tan antiguos como la civilización, y con ellas, con las civilizaciones, se van a ir desarrollando y sofisticando. La mayor parte de la historia de la humanidad, civilizaciones muy importantes que existieron, el Egipto faraónico, todas las culturas del Antiguo Oriente, la China imperial, que duró 5.000 años, en donde se inventó la pólvora, la brújula, en donde hubo una enorme capacidad de arte, de creación literaria, artística, filosófica, no tuvo ningún sistema financiero tal como nosotros lo entendemos. Entonces, los logros de la civilización y del sistema financiero no tienen nada que ver. Si nosotros entendemos por civilización la creación de conocimiento, de ciencia, de técnica, de arte, de cultura, de literatura, incluso la producción masiva de bienes económicos. Hombre, sin las finanzas, la civilización hubiera ido mucho más despacio. Esto no quiere justificar que tenga que ir tan deprisa. Yo creo que tiran uno de la otra, como las gomas de los ciclistas. Es decir, hay veces que cuando no hay financiación, la civilización se retrasa. Si no hubiera habido financiación para los ferrocarriles americanos, no hubiera habido dinero, pues no hubieran llegado al Pacífico con la velocidad que llegaron. Si no hubiera habido financiación para las empresas de gas, de electricidad en Estados Unidos, hubieran tardado mucho más tiempo en hacerse. Pero ese tirón que pega lo físico de lo financiero, a veces se cambia, y hay veces que tira lo financiero de lo físico, es decir, hay mucho más dinero que posibilidades de hacer cosas. Cuando hay mucho más dinero que posibilidades de hacer cosas es cuando aparecen las burbujas. Entonces explotan las burbujas y otra vez vuelve la financiación detrás de lo físico y así vamos. Este es el ciclo. Las actividades financieras del mundo griego
dan un importante paso en el deambular por la historia de la banca debido a la aparición de las primeras transacciones privadas o cívicas, es decir, al margen del templo. Estas primeras transacciones están muy vinculadas al comercio marítimo. Sus actividades consisten en préstamos, depósitos, cambio y validación de moneda. Además aparece el crédito mediante notas. Las notas de crédito permiten que sus beneficiarios se trasladen de un puerto a otro sin tener que llevar moneda o materiales preciosos, algo muy peligroso, ya que los comerciantes se enfrentaban a asaltos, naufragios y toda clase de aventuras. Los primeros nombres propios dedicados a asuntos estrictamente financieros aparecen en el siglo V a.C., en pleno apogeo de la cultura griega. Uno de los primeros de los que ha quedado constancia fue Pitius, del que también se sabe que operaba en buena parte de Asia Menor, por lo que la vocación multinacional también forma parte del negocio bancario desde sus orígenes. Pero hay algo más importante: el negocio de la banca permite desde el siglo IV a.C. el cambio de estatus. Pasión, un esclavo griego, logró convertirse en el banquero más rico y famoso de su tiempo. Su fructífero negocio le permitió no solo comprar su libertad, también le permitió convertirse en ciudadano griego en torno al año 371 a.C. El éxito financiero, es decir, la acumulación de riqueza en metal, en dinero, ¿no?, es típico en el mundo griego primero y en el mundo romano después de los esclavos. Los esclavos en el mundo romano se definen porque no son libres, porque dependen de otra persona, pero pueden tener pecunio, pueden tener un capital propio. No en bienes inmuebles, pero sí en bienes muebles, ¿no? Entonces eso influiría en el sentido de que pueden ser riquísimos, pero necesitan comprar el prestigio. El retrato más bonito de esto, que está en el cine y en la literatura, es en el Satiricón de Petronio, Trimalción. Trimalción es un esclavo que había sido muy guapito él en su juventud, que fue amante de su amo lo favoreció, él se hizo rico, se convirtió en un liberto y se convierte en un liberto que tiene muchísimo dinero, ninguna cultura, ninguna educación y que exhibe su riqueza porque es, hoy diríamos, un hortera, ¿no? Escribe su riqueza y su mal gusto en ese banquete que describe Petronio magistralmente. ¿Qué hace un liberto? En Grecia o en Roma, un liberto compra el estatus. ¿Cómo se compra el estatus? Haciéndole muchos regalos a la ciudad para que la ciudad dé la ciudadanía, ¿no? O de privilegios como lugares en el teatro, lugares preferentes en las procesiones, o dejarle ocupar una magistratura, o dejarle ocupar, digamos, un sacerdocio. Y será de la mano de los griegos cuando en el mismo siglo IV a.C. la dinastía de los Ptolomeos conquista Egipto. La red de graneros del Imperio egipcio se convierte en una red bancaria en la que cada cliente tiene su propia contabilidad. Dicha red se centraliza en Alejandría. Sin embargo, a finales del siglo III a.C., la capital del mundo financiero mediterráneo será Atenas. Y va a ser el funcionamiento financiero de su puerto en el que se va a basar el Imperio romano para el desarrollo de su sistema financiero. Bueno, la diferencia que hay entre el sistema financiero griego y romano depende del momento histórico. En la Atenas clásica, es decir, en el siglo V a.C., tenemos estos modelos de banco de depósito, quiero decir, banco con operaciones complejas, hipotecas, préstamos, seguros marítimos, sobre todo, están concentrados muy puntualmente. Entre Alejandro Magno, ¿no?, el siglo III a.C. y el siglo I, eso se generaliza en una zona que es griega, que iría desde Atenas hasta las fronteras de la India, hasta Afganistán, pero en sitios muy puntuales. Y en el Imperio Romano se generaliza en el Mediterráneo, pero no uniformemente. Se generaliza más en las ciudades, ¿no?, siempre en relación con el comercio. Ahora, es muy importante destacar que en el mundo romano, debido a las dificultades del transporte, el comercio básico es el marítimo o el fluvial, ¿no?, lo que se transporta es productos caros, aceite, vino y, en caso de necesidad, trigo, ¿no?, o productos muy caros, telas muy caras, por ejemplo, las telas de seda que vienen del Oriente, perfumes, etcétera, etcétera, ¿no? El comercio exterior, entendiendo que exterior es de fuera de una ciudad o de una región, es muy minoritario. En el mundo antiguo es un mundo que tiende al autoconsumo.
Un mundo que tiende al autoconsumo es un mundo que no necesita mucho dinero para la financiación. Por otra parte, la moneda en el mundo antiguo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, vale porque es una cantidad de metal con un cuño, pero solo el cuño no vale. Un billete de banco es impensable en el mundo antiguo, porque no importa que tengas la efigie del emperador Augusto, si el peso de la moneda en plata no es el correcto. Y cuando se hace una compraventa, se pesan las monedas de las dos partes, porque las monedas se raspan, tienen pesos distintos, incluso hay emperadores romanos que acuñan moneda de bronce forrada de plata, es decir, que son absolutamente fraudulentos, ¿no? Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo, ahora en Europa, con una moneda europea que vale para toda Europa, aunque fuese la peseta, valía para toda España, y con las pesetas se compraba todo. En el mundo antiguo no era así, la moneda de Atenas podía no ser admitida al lado de Atenas, en Tebas, a 50 kilómetros, ¿no? Roma, como no puede ser de otra forma, perfeccionará el sistema y las prácticas e instituciones financieras romanas sufrirán una mayor regulación. Se desarrolla una política reglada de cobro de intereses sobre los créditos y de pago de intereses por los depósitos, que proporcionan al sistema financiero romano una altísima competitividad. Pero a pesar de esto, Roma no puede escapar de la primera gran crisis financiera de Occidente, que se produce bajo el mandato del emperador Galieno, entre los años 260 y 268 a.C. El motivo fue la producción de monedas de cobre por las casas de monedas romanas, arruinadas por las constantes guerras y conflictos internos que sufría el imperio. Lo que se produjo entonces fue una paralización total del sistema financiero, debido a la devaluación monetaria que suponía la sustitución del cobre por otros metales preciosos. Este tipo de crisis, motivada por la devaluación de las diferentes monedas, se va a repetir en todos los imperios a lo largo de la historia, siempre por los mismos motivos. Más de 1500 años después, el Imperio Español, que se había enriquecido con el oro y la plata de América, se enfrentará a sucesivas devaluaciones de la moneda para financiar sus guerras y conflictos. Pero, volviendo a Roma, estamos hablando de un sistema financiero en estado embrionario, ya que las transacciones financieras romanas muestran una clara preferencia por las operaciones en efectivo. Se han hecho cálculos según los cuales, en el Imperio Romano, el volumen de financiación llegó a alcanzar el 5% del total de las transacciones, una cantidad mínima aún, aunque nada despreciable. Con la llegada del cristianismo al imperio, el sistema financiero va a sufrir importantes restricciones y su práctica, sobre todo en cuanto al cobro de intereses se refiere, será desacreditada socialmente por verse como algo inmoral. Y así será hasta las cruzadas, bien entrada la Edad Media. Bueno, en principio no habría ninguna vinculación directa entre el cristianismo, entre la introducción del cristianismo y el sistema financiero. Es verdad que los cristianos de las comunidades del siglo I predicaban y practicaban el comunismo, ¿no? Es decir, una comunidad cristiana es una comunidad en donde los cristianos, estoy hablando del siglo I o II, en las ciudades nada más, ponían sus bienes en común y vivían juntos, hacían una especie de comunas, ¿no? O bien vivían, por ejemplo, en una comunidad dentro de la casa de una persona que solía ser una persona rica, que era normalmente luego el líder de la comunidad. Hay comunidades de hombres mixtas y de mujeres en el siglo I y II. Entonces los cristianos en principio ponen los bienes en común. Esto se acaba a partir del siglo II o III, hay cristianos ricos. El problema de la Iglesia a partir del siglo III es que hay obispos que son riquísimos, la Iglesia acumula patrimonios inmuebles muy grandes mediante un sistema de donaciones fundamentalmente, pero también mediante un sistema productivo, ¿no? Y ahí el cristianismo lo que introduciría no acepta todo el sistema económico antiguo tal cual. Lo que pasa es que lo que es la villa romana se convierte luego en un monasterio con los mismos mecanismos, ¿no? Poco o nada va a cambiar el sistema financiero a lo largo de la Alta Edad Media. Habrá que esperar a la Baja Edad Media para que se empiecen a poner los cimientos del sistema que hoy conocemos, y más concretamente de su banca. Son muchas las leyendas que hoy circulan en torno a la Orden de los Templarios y a su rápido enriquecimiento. Lo que sí podemos afirmar
es que el Temple va a restaurar un sistema financiero que conectará Occidente con Oriente Próximo durante las cruzadas, para más tarde instalarse cómodamente en Europa Occidental. El Temple tiene una idea revolucionaria pues a principios del siglo XII, que consiste en poder unir tu condición de caballero a tu condición de militar, a tu condición de sacerdote. Eso es un invento que nadie había tenido hasta entonces, ¿no? Tienen 4 votos. El cuarto era precisamente utilizar tus armas en defensa de Tierra Santa, ¿no? Es la primera orden militar como tal que surge en 1119 y la orden del hospital, que era más antigua que la del Temple, pero una orden puramente hospitalaria, de atención de enfermos, se reconvierte en orden militar imitando un poco al Temple, ¿no? Es una idea tan revolucionaria que provoca pronto pues, la atracción de numerosas donaciones por parte de familias muy pudientes en Europa, ¿no? Empiezan a acumular una gran riqueza y eso se provoca en 20-25 años. Y ya el Temple en 1148, durante la Segunda Cruzada, ya está dando un préstamo enorme al rey de Francia para sostener la Segunda Cruzada. Entonces el origen es precisamente esa masa de donaciones y en un segundo momento las donaciones, sobre todo en forma de propiedad inmobiliaria, empiezan a generar rentas, eran como granjas. Y esas rentas, según los estatutos del Temple, un tercio de las rentas tenían que canalizarlas hacia Tierra Santa, pues en grano, en vino, en caballos, y poco a poco lo que se empieza a formar es un tesoro en ultramar, que es el origen de la actividad financiera del Temple. Los templarios convierten sus fortificaciones, hospitales y monasterios en sucursales bancarias. Se retoman las notas de crédito para evitar viajar, sobre todo en el caso de las peregrinaciones, con dinero en efectivo. Es muy destacable cómo establecen su red, que será imitada en la conquista de América mediante el sistema de encomiendas. Según este sistema, se erigen puntos muy concretos de población a una distancia máxima de un día a pie, lo que aporta cierta seguridad a los viajes, permitiendo al viajero pernoctar en lugares seguros y sin la necesidad de abonar los gastos de su estancia en efectivo. Nunca antes habían estado tan cerca las notas de crédito de nuestras actuales tarjetas de crédito. Pero sus innovaciones no acaban aquí. Yo lo que hice fue comparar cada actividad financiera que hacía el Temple, las he ido describiendo, ¿no? Pero simplemente describirlas no quiere decir que sean los inventores. Entonces lo que fui haciendo es cada una de sus actividades, ponerlas en un árbol cronológico y compararlas con otras actividades, por ejemplo, de la orden benedictina o, por ejemplo, de las casas italianas, ¿no? Para ver dónde había originalidad. Entonces es cierto que los templarios, por ejemplo, utilizaron el depósito regular y el irregular. Las casas del Temple actuaban como casas donde tú podías dejar tus ahorros, ¿no? El depósito regular implica que lo cierras en una hucha y nadie puede tocar esa hucha, y el irregular, que yo te restituyo a ti la misma cantidad de dinero, pero no las mismas monedas, ¿no? Entonces eso claramente funcionaban como una red de sucursales de depósito, pero eso lo hacían los benedictinos antes que los templarios, ¿no? Luego también es interesante los préstamos de viaje, y lo que hacían las encomiendas templarias era que si tú querías peregrinar a Tierra Santa y no tenías dinero, ellos te daban un préstamo y tú lo que hacías era que dabas tu granja como garantía del préstamo y se podía producir que los frutos de esa granja los dedicabas al interés, en cuyo caso se llamaba mortgage, de ahí viene la palabra mortgage, que eso fue luego prohibido por la Iglesia, o bien a disminuir el importe del principal. Y los peregrinos pues con eso conseguían el dinero para poder viajar y venía muy bien a Tierra Santa porque provocaba un turismo que dejaba allí remesas y equilibraba la balanza de cuenta corriente de Tierra Santa, que era deficitaria en la parte comercial, ¿no? E incluso esos contratos también podían tener o estar ligados a un seguro. Si volvían vivos, recuperaban la tierra, y si no volvían, entonces la orden se quedaba con las propiedades. Que eso puede que sean los primeros contratos de seguro de la historia, ¿no? Pero de nuevo, ahí los benedictinos en Normandía estaban haciendo esos contratos pues 50 años antes que el Temple, ¿no? El otro tema que es relevante, quizás lo más interesante del Temple en mi opinión, es que es uno de los primeros bancos públicos de la historia, ¿no? Y ahí lo relevante es que el rey de Francia no tenía un tesoro. El rey de Francia, desde 1202, el tesoro del rey de Francia estaba en el Temple, ¿no? Estaba fusionado con el propio tesoro de los templarios. Entonces, toda la recaudación de impuestos que se generaba en el reino francés iba al Temple, y todas las órdenes de pago que iba haciendo el rey francés iban ordenadas al Temple, y el Temple actuaba por un lado como recaudador o al menos como centralizador de esas remesas, y también como agente de pagos, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante porque es un prototipo, un origen de banca pública, o al menos de tesoro público, ¿no? Y eso desde 1202 se provoca esa relación en Francia,
y de 1227 en el Reino Unido, con el tesoro de Wardrobe. Y eso luego repercutía en que los templarios generaban unos estados de cuentas corrientes 3 veces al año con el rey, donde miraban todos los ingresos, miraban todos los gastos, iban agrupados por partidas. Es un presupuesto muy bien estructurado que te permitía más gestionar tu reino. Al final te daba un saldo deudor acreedor, ¿vale? Del rey frente al temple o del temple frente al rey. Y ese sistema de gestión tan potente que desarrolló un tesorero templario, se llamaba Emardo, fue clave para que Francia, que en 1202 no era más que París y un poco alrededor, unos pocos territorios, derrotara a Juan sin tierra, que era Inglaterra y era mucho de Francia en la guerra de Normandía, ¿no? Y mucho se debe al sistema de gestión tan eficiente que tenía desarrollado el rey de Francia frente a un sistema mucho menos eficiente como tenía el Reino Unido, ¿no? O Inglaterra en aquel momento. Y por eso los ingleses pronto adoptan el sistema templario, pero a los 20 y tantos años. Sin embargo, este alarde de modernidad se convertirá en un motivo más de descrédito en el famoso juicio que sufrieron en su desmantelamiento. Y a las numerosas acusaciones, incluida la de herejía, entre otras, se sumó la de usura. La usura se consideraba uno de los peores pecados de la Edad Media y a ella se dedican los judíos, a los que por otro lado no se les permitía poseer tierras u otro tipo de bienes. De ahí que en el pasaje en el que el Cid engaña a Raquel y Vidas en el Cantar de Gesta medieval, poema de Mío Cid, el público al que se dirigía el cantar lo celebrase mofándose de los judíos. Cuenta el cantar que el Cid fue desterrado por el rey de Castilla, Alfonso VI. El Cid, al no disponer de liquidez, decide pedir dinero a 2 judíos para mantener a su gente en el destierro. Convence a los judíos de que tienen un tesoro robado al rey para que les presten el dinero y una vez que se ha hecho la secreta transacción, ya que el rey ha prohibido que se ayude al Cid, los judíos descubren que los ricos cofres entregados por el Cid no contienen nada de valor. La sociedad de la época no considera al Cid un estafador, todo lo contrario, se castiga moralmente la avaricia de los judíos. Algo similar le ocurrirá al mercader de Venecia Sexpiriano siglos después, que no podrá cobrarse su deuda con Antonio, el noble veneciano, a pesar de tener razón. La reacción del público inglés de los siglos XVI y XVII no ha cambiado demasiado de la castellana de 3 siglos antes. Hay un tema ahí bastante relevante y es la Iglesia Católica prohíbe el interés, que en latín se define como usura. Y lo prohíbe porque el Evangelio claramente dice que está prohibido prestar interés. Lo dice claramente el Evangelio de San Lucas en palabras de Jesucristo, ¿no? Y hasta el siglo XIII esa es la tónica fundamental, la prohibición del tipo de interés. Los judíos, sin embargo, sí podían prestar interés a gentiles, o sea, a cristianos, ¿no? Y como los judíos al final acababan amasando unos bienes, sobre todo muebles, como consecuencia de su actividad comercial, pues sí que podían realizar préstamo a interés a cristianos, y era legal dentro del judaísmo y también era legal dentro del cristianismo, en el sentido de que ellos no eran cristianos, ¿no? Lo que ocurre es que eso no es banca. Para que exista la banca, tú tienes que probar con un documento que alguien recibe un depósito de una persona A y que ese depósito de esa persona A se está utilizando en dar préstamos a una persona B. Hasta que no pruebas esa relación documental no puedes decir que eso sea banca. Entonces lo que hacían los judíos, hasta una época muy avanzada de la Edad Media, era prestamismo, pero no banca. El origen de la banca como tal corresponde a los italianos. Los judíos no son un pueblo de capitalistas que ocupen todo el mundo mediterráneo. La mayor parte de los judíos en la Edad Media trabajan en el campo. Por ejemplo, todos los judíos rusos viven en aldeas independientes. Los judíos polacos, 3 millones antes del exterminio de los nazis, básicamente vivían en el campo. Los judíos o vivían en el campo o vivían dentro de cada ciudad. Los judíos vivían en una ciudad encerrados. Esa ciudad se llama gueto en el mundo de los judíos askenazíes, es decir, en el mundo europeo. En ese mundo los judíos hablan alemán medieval, que es yiddish, y en el mundo de los judíos ricos, de los judíos prestigiosos, en la Edad Media, que es Sefaraz, o sea, la península ibérica, esas ciudades se llaman aljamas. Los judíos viven allí dentro, tienen una relación especial, o sea, una relación jurídica regulada con los reyes, se les encierra por la noche, no pueden salir de la ciudad. Los judíos básicamente compraban y vendían ropa, ¿no? La ropa se remendaba y se utilizaba durante mucho tiempo. Eran artesanos, en muchos casos eran agricultores, y una parte de los judíos eran prestamistas. Eran prestamistas porque el judaísmo no prohíbe el préstamo a interés, la Iglesia sí. Entonces los judíos fueron financieros de los reyes. Pero fueron financieros de los reyes no para que los reyes montasen fábricas de nada, sino cuando los reyes necesitaban dinero en función de sus necesidades militares. De hecho, una de las funciones más importantes del dinero en la historia, antigua, medieval y moderna, es permitir el pago de los ejércitos.
Y las crisis fiscales de los reyes de la Edad Media, de la moderna, o en algún caso en el Antiguo Oriente, es porque el rey no puede pagar sus mercenarios. Y cuando los mercenarios no cobran, se rebelan, porque los mercenarios matan por dinero, no matan por amor a la patria. Los perros. Venga, vámonos. Vámonos. Entre los siglos XI y XII, la ciudad de Brujas acoge las primeras ferias medievales de cierta importancia. En ellas, los mercaderes italianos comienzan labores estrictamente financieras, basadas en el cambio de moneda. Los primeros dedicados a estas labores de los que se tiene constancia son los habitantes de Asti, y tras ellos vienen toscanos, florentinos, lombardos y genoveses. Y aunque todavía no podemos hablar de banca como tal, sí podemos referirnos a ellos como mercaderes banqueros. Las primeras ferias medievales surgen en el siglo XIV, en el Languedoc, en las ferias de Champagne. En estas ferias se producen registros contables, actas notariales, correspondencia comercial, constitución de sociedades, letras de cambio, por lo que estamos hablando de los primeros mercados exclusivamente financieros. Entre 1209 y 1290, el condado de Champagne había concedido privilegios comerciales. De estas relaciones nacieron las primeras comunidades mercantiles, que se basaban en la buena relación con los comerciantes y en las que se excluía a los condenados. En estas primeras comunidades se facilitan los primeros servicios de viajes y seguridad para viajantes financieros. Durante el siglo XV irrumpen con fuerza las ferias de Ginebra y Lyon, en las que los italianos controlan el mercado financiero, alejados ya del comercio de productos de lujo y centrados en las finanzas. Sin embargo, a su labor se suma un entramado financiero en el que el concepto de un intercambio temporal que supone un riesgo forma parte del trabajo cotidiano de los que podríamos llamar los primeros banqueros. Pero este desarrollo del mundo financiero, sobre todo a partir del siglo XIII, no hubiese sido posible sin la aparición de un personaje excepcional. Fibonacci es un genio, realmente. Es un personaje, no sé, para un profesor es el personaje, ¿no? Él lo que hace es compendiar todos los conocimientos matemáticos que había en la India. Los indios son verdaderamente genios en los temas numéricos y matemáticos. Pues él, todos esos cálculos que se hacían, los fueron trayendo los árabes de la India y lo trajeron al norte de África. Y Fibonacci, que era un hijo de un pisano, un señor de Pisa, pues se fue allí y aprendió todo esto. Y él lo que hizo fue compendiar todas estas cosas. Pero además lo más curioso es que él lo hizo con los números indoarábigos, es decir, con los números que utilizamos ahora. Porque hasta un siglo antes de Fibonacci, los números eran los números romanos. Y los números romanos son muy difíciles de utilizar. Se pueden sumar números romanos fácilmente. Pero como los números romanos interponen, no tienen posición, sino que hacen la posición poniendo números que restan números romanos y ya no digo nada dividir. Entonces él, su libro lo empieza diciendo que con estos números, el 1, 2, 3, 4, los 9 números, más el 0, que era fundamental, con esos 10 números podría hacer todos los cálculos que fueran necesarios para cualquier cosa. Y su libro lo que trata es pues cómo se distribuyen las ganancias de un negocio, cómo se calcula cuánto tiempo le durará el dinero a alguien que ingresa por intereses tanto y que gasta para consumo tanto. Es realmente, el Libera Bacci es un libro, pues no sé, yo creo que todos hemos aprendido algo de ese libro.
en el colegio. Todos hemos aprendido. Y a las finanzas le aporta pues que la primera emisión de bonos que se hace en el mundo, la segunda, vamos a decir, que se hace en Venecia, se hace 5 años después de que el libro de Fibonacci salga a la calle. Yo creo que más aportación clara que esa no se puede decir. Hombre, la importancia de Fibonacci es cuando él introduce la numeración mal llamada arábiga, que son números indios, no árabes, 1201, pero sin embargo los introduce pero no tienen casi ninguna repercusión. Los números árabes se empiezan a utilizar más en la final del siglo XV y en el siglo XVI. Por ejemplo, el Estado francés empieza a utilizar los números árabes después de la Revolución Francesa. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque en el sistema financiero tienes que sumar tus cuentas, y sumar un montón de números romanos no es nada fácil. Entonces la numeración de posición sí te ayuda mucho a la hora de agilizar los cálculos mercantiles. Dicho esto, pues los hombres medievales tenían una máquina para calcular que se llama el exequer, y era para hacer sumas muy rápidas y multiplicaciones de números romanos, ¿no? Y de ahí viene un poco la denominación del actual canciller del exequer en el Reino Unido, porque el Tesoro británico pues hacía sus cálculos con un exequer gigante, y de ahí viene esa palabra, ¿no? Es a partir del Renacimiento cuando aparecen los primeros bancos modernos. El primero que se conoce se adelanta unos años al Renacimiento propiamente dicho y se funda en la ciudad de Génova, en Italia, en el año 1406. Lleva por nombre Banco de San Giorgio. El sistema feudal se irá agotando y dará paso a un incipiente capitalismo que se irá desarrollando paralelamente con los descubrimientos que se harán durante los próximos 300 años. Bueno, el paso del sistema feudal al primer capitalismo, o sea, en el sistema feudal la riqueza básica es la renta de la tierra, ¿no? Es decir, el bien fundamental es la tierra tiene unos trabajadores que son campesinos normalmente libres, no esclavos, ¿no? Y la riqueza son rentas que se cobran o bien en las propias especies que se producen o en dinero. Yo pienso que hay dos determinantes fundamentales. Uno es la propiedad privada y otro es una legislación o de alguna manera un entorno, un marco jurídico mucho más claro para preservar el ahorro. Creo que son dos elementos fundamentales que son lo que generan todas las bases después de un sistema capitalista, de un sistema liberal o de un sistema de mercado. Es decir, tiene que haber un respeto por la propiedad privada, es decir, si al final todos los medios son de un señor feudal o son de un monarca, es imposible o es muy difícil que el deseo de emprender ocurra, porque al final todos los réditos van a ser para otros. Y por otro lado, una regulación del ahorro, ¿no? Que permitiría canalizar, como decíamos, o que se generen sistemas financieros que canalicen ese ahorro para que otros hagan inversiones. A partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, con la llegada masiva de metales de América, empieza lo que se llama el desarrollo del capitalismo mercantil. Es decir, que hay personas, en unos casos pueden ser nobles, en otros no, que acumulan grandes cantidades de dinero, que le prestan a los reyes o que le prestan a los nobles, porque los nobles en muchos casos lo que no, tienen mucha renta pero poca liquidez, ¿no? Entonces el paso al capitalismo consistió en un proceso que se llama de acumulación primitiva del capital, en donde alguien tiene que acumular enormes cantidades suficientes de dinero, en bancos evidentemente, para iniciar procesos productivos. El nacimiento de la banca que hoy conocemos se basó en los depósitos de oro. En las ciudades renacentistas aparecieron los primeros profesionales de la banca. El negocio giraba en torno a la construcción de cajas de seguridad, en las que los ciudadanos acaudalados de la época depositaban oro, sobre todo en las cajas de los banqueros. Los banqueros no tardaron en darse cuenta de que los propietarios del oro no solían disponer de su oro, y cuando lo hacían, no lo hacían de su totalidad. Por ello, decidieron invertir en empresas comerciales, prestándolo y, cómo no, cobrando importantes sumas por los préstamos. El descubrimiento de América supuso no solo la conquista de nuevas tierras. El comercio de la vieja Europa se enfrentaba a nuevas posibilidades, casi infinitas.
Se trataba de un fenómeno sin precedentes en la historia de las civilizaciones vinculadas al Mediterráneo, que alteró en un viaje sin retorno las estructuras establecidas durante siglos. Los espíritus emprendedores podían romper las cadenas que tanto tiempo les habían sometido a una forma de vida que les inmoviliza social, política y económicamente. Sin embargo, los viajes y las expediciones eran sumamente costosos, por lo que la financiación cobra un importante protagonismo. Y es en este punto donde aparece como imprescindible la figura del banquero. Pero no solo la del banquero, aparece también la figura del inversor. Los propietarios del oro no tardan en darse cuenta de que se está negociando con su oro, y cuando esto ocurre, suelen tener la intención de retirar de las cajas de seguridad todas sus riquezas. Es entonces cuando banqueros de toda Europa tienen que convencer a la gente que ha hecho los depósitos de que no los retiren. ¿Y cómo lo hacen? De una forma muy sencilla, haciéndoles partícipes de su negocio. Se empieza a regular de esta forma el negocio bancario, tratando de mantener siempre unos fondos que garanticen los depósitos. Con el negocio de la banca más consolidado, en el año 1565 se crea la Royal Exchange de Londres. En esta época, las negociaciones se llevan a cabo en los cafés londinenses, pero se cierran en las oficinas de los cambiadores de dinero. Son estas oficinas las que reciben el nombre de bancos. El rápido enriquecimiento de este tipo de negocios va a provocar que los banqueros empiecen rápidamente a tratar nada más y nada menos que con los jefes de Estado para las grandes operaciones, en las que se financian desde expediciones comerciales hasta guerras. La invención de la bolsa es otra de las novedades que aporta la Edad Moderna. La primera se funda en Amberes en el año 1531 y se basa en el funcionamiento de las lonjas. Supone un gran avance, ya que su uso se dirige a todos los comerciantes de todas las naciones y todas las lenguas, tal y como reza una inscripción que había en la propia bolsa. Los primeros mercados bursátiles realmente son mercados que nacen realmente en los mercados, o sea, nacen verdaderamente a veces en los mercados de los mercadillos, a veces en las tabernas. Es decir, eran mercados en los cuales básicamente se vendían acciones de compañías que estaban funcionando bien a posibles personas que podían tener ahorro. Todo ocurría de una manera bastante informal, casi con pujas de viva voz, con lo que podría ser una subasta hoy día, ¿no? Eran mercados muy poco regulados, como muy libres, pero realmente lo que se ofrecían básicamente eran compañías perfectamente tangibles y con entregas de títulos FETEN en aquel momento, ¿no? Son mercados realmente casi te diría muy casi pop-up, ¿no? Como muy informales, muy explosivos, ¿no? Luego ya empiezan a regularse cada vez más. Y en el año 1609 se funda en Ámsterdam el Amsterdamse Wisselbank, que se constituirá como el centro financiero mundial hasta la Revolución Industrial en el siglo XIX. El comercio global va a ser un hecho en el siglo XVIII. Por toda Europa se dan casos de personas que se han enriquecido de forma espectacular, algunos de ellos sin moverse de sus casas. Se está dando el caldo de cultivo perfecto para la aparición de un nuevo fenómeno económico, las burbujas. A principios del siglo XVIII, el mito de enriquecerse rápida y fácilmente contribuye al desarrollo de este fenómeno. Sucede de forma paralela en Londres y en París. En Londres, la burbuja se forma en torno a la Compañía de los Mares del Sur. Robert Harley, líder del partido Tory, fundó en el año 1711 dicha compañía, que consigue el monopolio del comercio con las colonias españolas de América a cambio de la compra de 10 millones de libras en bonos del Tesoro con un interés del 6%. Y aunque el primer viaje comercial en el año 1717 no alcanzó las expectativas depositadas en él, se extendió la idea de que el negocio sería muy bueno a largo plazo.
por lo que el mismo año la compañía se hizo cargo de otros 10 millones de deuda pública contra una nueva emisión de títulos. En el año 1718 las relaciones hispano-británicas se deterioraron, pero la compañía no se vino abajo, todo lo contrario. En el año 1720 las acciones se cotizaban en enero a 120 libras, en mayo a 550. En ese mismo año alcanzaron las 1000 libras hasta que la locura colectiva dijo basta. Pues yo creo que en el caso de la Compañía de los Mares del Sur se convierte en un fenómeno social dentro de la Inglaterra de entonces. Bueno, los Mares del Sur era como las .com en su día, era el futuro, de alguna manera todo lo que tenía que venir de Latinoamérica tenía que ser de una gran abundancia, había muchos minerales, muchas minas, se sabía que era un mundo que iba a implosionar de alguna manera, que iba a crecer formidablemente y nadie podía pensar que aquello iba a ir mal. En segundo lugar, como comentabas, es un tema social, o sea, resulta que si se mete ahí gente importante, se mete el gobernador del Tesoro, si se meten el propio Newton, se mete gente realmente muy renombrada, oye, esto seguro que si están ellos, eso va a ir bien seguro. Eso lo estamos viendo hoy día cuando en muchas inversiones muchas veces se invita a gente pues muy conocida para de esta manera atraer otros inversores, ¿no? Esto por un lado, y finalmente, pues de nuevo, una cotización de acciones que iba subiendo como la espuma y que al final, como sucede en todas las burbujas, tú ya no estás pensando en los rendimientos implícitos de la inversión, sino en la reventa, ¿no? Que es algo que realmente caracteriza muy bien a las burbujas. Si uno mira los rendimientos implícitos, por mucho que proyectes que puede ir muy bien la cosa, ¿no? En base a lo que estás pagando, probablemente lo pensaríamos mejor. Pero es que los rendimientos implícitos no importa, el argumento o la razón de comprar es que esto subió de precio ayer, y subió antes de ayer y subió el día anterior. Por lo tanto, como va a subir mañana, quiero tenerlo para poder ganar un dinero. Y ya no importa que aquello rinda, no rinda o sea una buena inversión, es lo que se convierte en una inversión especulativa. Y algo parecido sucederá en Francia con la Compañía del Mississippi, fundada por el escocés John Law, que en este caso obtendrá una licencia de monopolio para el comercio con Luisiana, en la que se mezclan deuda pública y rápido enriquecimiento. Pero el caso más llamativo de este tipo de especulación se dio un siglo antes en Holanda y tiene como protagonistas a los tulipanes. Los Países Bajos gozaban de gran prosperidad en el siglo XVII. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales tenía mucho que ver con esta bonanza. Las flores comienzan a convertirse en un símbolo de éxito, y en especial los tulipanes. Al principio los tulipanes no despertaron especial interés para las familias nobles, hasta la aparición de un parásito que hizo que los tulipanes desarrollaran importantes variaciones, dando lugar a multitud de exóticas variedades, lo que hizo que se impusiesen como el artículo ornamental más de moda. En 1635, 40 bulbos de tulipán llegaron a costar 100.000 florines. 8 cerdos costaban entonces 240 florines. No hay que decir que la gente empezó a hipotecar sus casas y a vender sus propiedades para tan lucrativo negocio. Se convirtió en un mercado de futuros, tulipanes en este caso, con bulbos aún no recolectados que se convirtieron en un terreno muy fértil para la especulación. Y hasta que una vez más la locura colectiva se convirtió en lucidez y el negocio de los tulipanes se vino abajo. Pero es después de las tormentas, de esas tormentas que provocamos nosotros mismos, cuando nos hacemos la pregunta que nos deberíamos haber hecho desde el principio: ¿cómo puede el ser humano cambiar su casa por un tulipán? Pues sin lugar a dudas, una ambición desmedida. Es decir, el ser humano muchas veces por una posible ganancia es capaz de casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo te diría que por un lado la ambición, pero por otro lado yo diría dos fenómenos más, ¿no? Uno, el hecho de una no percepción del riesgo. Es decir, cuando ocurren burbujas como las de los tulipanes en el 1636, como la de Internet, como la más reciente, como la del inmobiliario, lo que sucede es que el riesgo, la palabra riesgo, desaparece del diccionario. Olvidamos que toda inversión tiene unos riesgos subyacentes. Entonces, se viven unas épocas de tanta afluencia, de tanta prosperidad, de tanta expansión monetaria que no hay sensación de riesgo. Cambias tu casa por un tulipán, en primer lugar, porque no tienes sensación de riesgo, y porque, en segundo lugar, porque estás trabajando con una paga y señal. Es decir, seguramente si hiciéramos firmar ya la venta de la casa, mucha gente se frenaría. Lo que haces es das una opción,
¿no? Lo que haces es das un porcentaje a cuenta y dices, oye, yo te compro el tulipán, pago este X% y si no te doy como garantía la casa, que eso sucedió en el 1636, pero no estás entregando fehacientemente la casa, otro gallo nos cantaría. Como uno siempre piensa que eso no va a llegar, asume riesgos más allá de la cuenta. Cambias tu casa porque crees que no vas a tener que cambiar tu casa. El sistema financiero, desde su nacimiento, no ha podido lavar la mala reputación que siempre le ha acompañado. Una mala reputación que no tiene su origen en la aparición de las burbujas. Las grandes religiones, sin excepción, han condenado las prácticas financieras, en sus libros sagrados y a través de sus profetas. Grandes filósofos y moralistas como Aristóteles o Lao Tse no han sido más benévolos con la venta de dinero a interés. Habrá que esperar hasta el siglo XIX y la aparición del economista escocés Adam Smith para entender el sistema financiero como parte de una nueva ciencia, la economía. Sin embargo, a pesar de este nuevo enfoque, seguirá sufriendo ataques desde todos los frentes. Y es que sus aportaciones a la civilización no han sido suficientes para desvincularlo de la imagen de aquel aprendiz de brujo incapaz de controlar su poder.